¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Pulso Regional especial, como estas últimas semanas en que hemos estado conociendo las propuestas y además debatiendo algunos temas con los candidatos a diputados de distritos de nuestra región de la Araucanía. La semana pasada con los candidatos del Distrito 50 y hoy candidatos del Distrito 51, Araucanía Sur Costa. Es como se identifica este distrito, 7 comunas lo forman y vamos a, primero que todo, no sé si dan las excusas o justificaciones, pero lo cierto es que tal como en la semana pasada invitamos a todos los diputados y vamos a estar con 3 de los candidatos que estarán en la papeleta este próximo 17 de noviembre. Don Juan Carlos Payalef Alarcón, candidato radical del Partido Socialdemócrata, había confirmado su asistencia y a última hora nos avisó que tuvo un accidente en Pitrufquén mientras realizaba un puerta a puerta. No sabemos la magnitud del accidente, no queremos alarmar a nadie, puede haberse torcido un pie, pero lo cierto es que el candidato no estará hoy con nosotros. Lo mismo don Alexander Lavín Molina, quien declinó, estaba confirmado hasta la mañana de hoy y esgrimió motivos personales para no estar. Sí, nos acompaña y saludamos a quienes ya están con nosotros. El actual diputado en ejercicio y candidato a la reelección del Partido Renovación Nacional, don José Manuel Edwards. Bienvenido, diputado. Muchas gracias por la invitación, Sergio. También está con nosotros el llamado candidato desafiante, representando a la Unión Demócrata Independiente, es el señor Mauricio Ojeda Rebolledo, como independiente pro UDI, hay que decirlo. Bienvenido, Mauricio. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes en casa? Muy buenas noches. Y con nosotros también está el actual diputado en ejercicio, candidato a la reelección del Pacto Nueva Mayoría, militante del PPD, don Joaquín Tuma Sedán. Bienvenido, Joaquín. Muchas gracias por invitarme. Con ellos estaremos entonces analizando y debatiendo hoy varios de los temas que están en el escenario de cara a estas próximas elecciones del 17 de noviembre. Como siempre, revisamos el escenario del Distrito 51 en esta nota que preparó Gustavo Peña. Veamos. Las comunas de Carahue, Cholchol, Freire, Nueva Imperial, Pitrufquén, Saavedra y Teodoro Schmidt pertenecen al Distrito 51 de nuestro país, cuya población estimada según una proyección del INE al año 2012 es de 150.190 habitantes. El déficit hídrico en verano, sobre todo con los sectores rurales de estas comunas, además de los indicadores de pobreza que mantienen a la Araucanía en los últimos lugares a nivel nacional, son temas ineludibles. Hoy la zona costera clama por un mayor crecimiento en el sector pesquero, donde el potencial turístico se ha transformado en una fuente de ingresos para familias mapuche y no mapuche de esta zona. El próximo 17 de noviembre tendrá que elegir por estos 5 candidatos que postulan a la Cámara Baja, quienes apuestan por su voto, donde usted podrá escuchar sus propuestas acá en Pulso Regional. Muy bien, ese es el escenario del Distrito 51, entonces allí tendrán que elegir a quién será el representante de esta zona como diputado y estará en Valparaíso legislando para todo el país, pero representando a la zona de sus electores. Y a propósito de eso, vamos a iniciar tal como en el debate anterior, consultándoles, señores candidatos, ¿cuánto se puede prometer en una campaña, entendiendo que las facultades que tienen los diputados están entregadas por la ley, pero se ha hablado mucho de ofertones y de ese tipo de cosas que suelen surgir en una campaña no solo parlamentaria, sino de cualquiera de las autoridades que se va a elegir? ¿Cómo se lleva una campaña con las ofertas que se le puede hacer a los electores? Pregunta abierta para ustedes. Bueno, yo creo que cuando uno es serio no puede estar haciendo ofertones porque en definitiva la verdad aflora rapidito y la gente te cobra naturalmente la palabra. Yo creo que uno tiene que ofrecer dentro de lo que puede hacer y no es mucho lo que vamos a hacer nosotros. Lo que vamos a hacer evidentemente es primero nuestra tarea legislativa, representarlo, fiscalizar y de repente poder influir en políticas públicas en la región y también especialmente en cada comuna, cómo los alcaldes también llevan adelante programas que satisfagan las necesidades de la gente. Yo creo que eso es lo que uno tiene que hacer y la gente también tiene sus problemas personales, uno trata de ayudar en lo que se puede, especialmente en el tema de salud, ¿no es cierto? Que muchas veces uno llega cuando hay una situación complicada en la familia, no hay una cama para el papá que está hace 3 días en el hospital, en fin, gestiones que uno hace con los servicios donde puede, ¿no es cierto?, a lo mejor apurar algunas cosas. ¿Y cómo se lo entiende eso la gente cuando se va, por ejemplo, un puerta a puerta y se le dice, bueno, nosotros legislamos para todo el país o fiscalizamos? ¿Cuánto efecto tiene eso en los electores?
Lo que pasa, Sergio, que bueno, me parece muy seria la respuesta que ha dado Joaquín en esta materia. Ahora, lo que sí yo creo que sí se puede hacer, y es muy importante que se haga, Sergio, es que uno vaya dando las posturas en las distintas materias. Porque nosotros nos vamos a enfrentar a discusiones del tema salud, por ejemplo. Nos vamos a enfrentar a discusiones del tema familiar, de valores. Nos vamos a enfrentar a discusiones del tema de pensiones. Y cuáles van a adelantar, cuáles van a ser nuestras posturas, es muy importante. Mire, hoy día tenemos programas de gobierno. Por ejemplo, el programa de gobierno de Evelyn Matei dice que el primer año va a aumentar las pensiones básicas solidarias a 100.000 pesos. Yo no puedo prometer, ni ninguno de nosotros puede prometer que lo va a hacer, pero sí podemos prometer que vamos a apoyar una reforma que vaya en esa dirección. Evelyn Matei, por ejemplo, en el tema de trabajo ha dicho, vamos a asegurar que una mujer y un joven que trabaja a tiempo completo en una empresa va a ganar al menos 300.000 pesos. Yo no lo puedo asegurar, pero sí le puedo decir a mi gente, eso es algo que yo voy a apoyar. O también le puedo decir a mi gente, yo no puedo, de mí no depende si finalmente se discute o no se discute que el matrimonio es entre un hombre y una mujer o si el matrimonio es entre una pareja del mismo sexo. Pero yo sí puedo decirle, mire, yo defiendo la familia y la familia la entiendo de esta manera, matrimonio entre un hombre y una mujer. Entonces, si bien nosotros en términos de representación no podemos decir lo vamos a hacer, lo que sí podemos hacer es determinar y entregarle a la gente nuestras posturas y mostrarnos quiénes somos para que la gente se vea, nos considere como candidato y vea si nosotros realmente lo representamos en las posturas que nosotros tenemos. Pero creo que lo que hay que tener claro es que los diputados no somos parte del Ejecutivo. Nosotros legislamos, representamos y fiscalizamos. Y como representantes podemos ayudar a gestiones podemos ayudar que se apruebe, por ejemplo, una APR, una APR, una comunidad que no tiene agua potable, pero no podemos garantizar que eso se haga porque eso depende de la Intendencia y el Consejo Regional y eso depende a su vez del Gobierno Central. Entonces hay que separar cómo se hace, pero sí mostrarnos nuestras posturas de qué es lo que vamos a hacer en el futuro. Bueno, respecto a este mismo tema, lo primero que me gustaría decir es que hoy en día la política está, ¿no es cierto?, mal evaluada, los políticos y la política en general, a propósito de lo que tú bien manifestabas, estos ofertones que se ven cada vez que llegan las elecciones. Hay muchos candidatos, ¿no es cierto?, que caen en este tipo de situaciones, llegando también en casos extremos al populismo, ¿no es cierto?, mintiendo directamente a la comunidad muchas veces y prometiendo cosas que no están al alcance. Lo que han manifestado los dos candidatos, ¿no es cierto?, que me antecedieron en la palabra, tienen toda la razón. No podemos ofrecer cosas que no se pueden cumplir. Y en ese sentido, si hay algo que a mí me caracteriza en particular y que la gente lo ha podido ver en terreno en estos meses de campaña, es ayudarles con gestión. No prometer cosas que no puedes cumplir, gestión, ¿no es cierto?, ante las autoridades, ante el gobierno de turno, y creo que va a ser la única forma de que la gente recién comience a creer un poco más en los políticos, que están muy mal evaluados. Creo que en nuestro país hay que dar un giro tremendo, y esto debe partir por la juventud. Creo que los jóvenes deben integrarse mucho más en política, asumir estos desafíos y dejarse muchas veces de criticar desde la vereda de enfrente. Ponerse a disposición y principalmente aquí algo que quiero marcar y destacar, ponerse a disposición para trabajar por su gente, por la gente que es de tu zona, donde naciste, donde te criaste, que es donde conoces finalmente la realidad. Creo que por ahí apunta esencialmente el hecho de que yo haya tomado este desafío de ser candidato a diputado por el Distrito 51, porque vivo, nací, me crié en una de las comunas del distrito, que es algo fundamental. Soy regionalista, hay que decirlo, de tomo y lomo, y creo que las regiones, para que comiencen a tener poder, el primer paso es la elección de consejeros regionales. Aquí hay que apoyar también a los consejeros que son nacidos y criados en sus zonas, y no solamente en el Distrito 51, en la Araucanía y en el país. Creo que hay que apostar por aquello. Distrito 51 que tiene características especiales y que tiene una realidad también que va marcando las necesidades que me imagino son distintas a las de otros distritos, a las de las capitales regionales. ¿Qué identifica cuáles son los diagnósticos y los ejes fundamentales que ustedes ven que son necesarios atender en su distrito? Sergio, yo no puedo dejar pasar algo que aquí se ha mencionado, digamos, del desprestigio de la política, porque eso tiene que ver mucho con el conocimiento de las personas de cómo funciona la institucionalidad en Chile. Y lamentablemente no tenemos hoy día en los liceos, ¿no es cierto?, educación cívica, una cosa que yo he estado alentando durante mucho tiempo. No he logrado que ninguno de los últimos 3 ministros nos dé la pasada para que hoy día la gente sepa, ¿no es cierto?, cuál es su institucionalidad. Y en especial en este distrito. Yo estoy alarmado, realmente alarmado, cuando converso con las comunidades. Ayer hablaba con un dirigente que me parecía a mí bastante informado y él me preguntaba si el convenio 169 había sido ratificado por Chile o no.
O sea, estamos hablando de situaciones de una pobreza tremenda que a mí me preocupa. ¿Por qué? Porque los diálogos, lo que queremos por la Araucanía, cómo resolvemos los grandes problemas que tenemos, tiene que estar con información. Mauricio, José Manuel. Sí, yo quería, tu pregunta es muy interesante, Sergio, y quería responderla. Mire, yo creo que son muchas las materias en que hay que avanzar en el distrito, pero voy a nombrarle 3. Primero, tenemos que trabajar todos dentro de lo que nos corresponde, como lo hemos definido, por el tema salud. Por ejemplo, hace no tanto tiempo atrás fuimos con el ministro Mañalich a Imperial y se acordó con toda la sociedad en Imperial que iban a haber ciertas mejoras en el hospital. Y producto de eso, por ejemplo, tenemos 2 nuevos especialistas y también un médico con muchos conocimientos avanzados. También tenemos que asegurarnos de que los compromisos, por ejemplo, el compromiso del escáner se cumpla. Tenemos que asegurarnos también de que de una vez por todas se cumpla en la construcción del hospital de Carahue. El hospital de Pitrufquén tiene que seguir la construcción y ojalá tener las mejores posibilidades para que sea un excelente hospital con excelente atención. Y lo mismo con el tema de las postas rurales. Se han avanzado muchísimo y el gobierno ha dedicado muchísimos recursos para la posta de Yuco, la posta de Quetroco, la posta Catripulli y muchas otras postas. El tema salud para mí es fundamental y apoyarme a mí es por lo menos una persona que se va a preocupar de tratar en lo posible, lo que me corresponde, no prometiendo un hospital, pero sí tratando de lograr de que fiscalizando que los compromisos se cumplan. Segundo, temas familiares. Para mí es muy importante el tema familia, el tema valórico. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Nosotros tenemos que defender la vida del que está por nacer y también las políticas públicas de familia. Por ejemplo, nosotros tenemos que pelear, y esto lo he hecho mucho durante estos años, porque las asignaciones familiares suban. No depende de mí, claro que no depende de mí, pero como persona que ha negociado el sueldo mínimo y la asignación familiar es parte de la negociación del sueldo mínimo, he tratado y he logrado bastante en el tema de las asignaciones familiares. Ingreso ético familiar, tenemos que aumentar la cobertura del ingreso ético familiar, es una gran política del presidente Piñera. Y tercero, creo que nosotros tenemos que pelear porque lo que recibe al final de mes una persona que trabaja sea lo más alto posible, por los sueldos. En Chile se han creado muchísimos empleos. Hoy día las cifras de empleo en la Araucanía estamos en 6,2% de desempleo, en circunstancias que cuando recibimos con el presidente Piñera al gobierno teníamos un desempleo del 14%. Hoy día tenemos 450.000 personas trabajando. Por lo tanto, se ha avanzado muchísimo, pero tenemos que lograr que lo que reciba al final de mes la persona sea lo más posible. Tenemos que apoyar que las pensiones ojalá suban lo más posible. No es que dependa de nosotros, pero sí apoyarlo y sí socializarlo para que los gobiernos se la jueguen por un aumento de las pensiones. El trabajo de la mujer que sea también subsidiado, que tenga subsidio, el trabajo de los jóvenes. ¿Qué es lo que hacemos para mejorarle la vida a los agricultores? ¿Cómo ayudamos a través, por ejemplo, los PDTI o los Prodesales para que puedan generar más recursos? Así que esas son 3 materias que a mi juicio son muy importantes y que hay que trabajar en especial en el Distrito 51 desde el punto de vista del diputado, presionando, representando a través del Ejecutivo para que el Ejecutivo haga lo más posible en estas materias, por ejemplo. Para mí, Sergio, en el Distrito 51 hay algo que sí comparto, el tema de la salud, que lo voy a desarrollar a continuación. Pero lo primero que quiero decir es que lo que le falta principalmente al Distrito 51 es el tema de la dignidad. Somos una región, una de las regiones más pobres de nuestro país, y el Distrito 51 está concentrada gran parte de esa pobreza. Y lamentablemente la pobreza está concentrada en el pueblo mapuche. Hay que decirle a la gente que vive en Temuco principalmente y en las grandes ciudades que todavía se ven pisos de tierra. Todavía hay cocinas con piso de tierra y eso se ve en el Distrito 51, particularmente y principalmente en la comuna de Puerto Saavedra, que es la segunda comuna más pobre de Chile. Creo que hay un tema de dignidad que no se le ha entregado a estas comunas. También el tema del agua potable rural. No es posible que en la época que hoy estamos, con la tecnología avanzada que tenemos, etcétera, más de 30.000 familias en nuestra región no tengan agua potable en sus casas. Agua potable. Eso es un tema de dignidad. Creo que hay que nivelar la cancha. Y para hacer eso tenemos que garantizarles al menos a todas las comunidades indígenas y a la gente que vive en el campo agua potable rural en su casa. Lo mínimo de dignidad. El tema de la salud, y aquí comparto también, es primordial. Y aquí el Estado es el que debe garantizar, ¿no es cierto?, mayores incentivos y atractivos para que lleguen mayor cantidad de doctores y también especialistas al Distrito 51. ¿No es cierto? Tenemos infraestructura muy buena y moderna, pero no tenemos especialistas. ¿No es cierto? O hay gente que está esperando 2 hasta 3 años para tener una cirugía, una operación. Eso no es
digno, y creo que debemos comenzar a trabajar rápidamente en aquello. Y el tema valórico de la familia también, evidentemente aquí no me pierdo, comparto plenamente, ¿no es cierto?, los valores que tiene nuestra próxima presidenta, Evelyn Matei, que aquí yo tampoco me pierdo ni me equivoco. La familia para mí es esencial, y el tema del matrimonio lo concibo como buen católico, como buen cristiano, entre un hombre y una mujer. Y el derecho a la vida también, solamente Dios es el único que puede decir, según mi forma de ver las cosas, es cuando un bebé, ¿no es cierto?, llega a este mundo o definitivamente no. No hay nadie en este mundo que pueda decir un aborto, ¿no es cierto?, de ninguna forma. Bueno, esta mirada que han hecho los candidatos a los ejes principales del Distrito 51 ha tenido presente también el tema mapuche, que es una característica de nuestra región. Ha habido por algunos llamado conflicto que viene arrastrándose ya ni siquiera de los últimos años, sino diríamos desde las últimas décadas. Y específicamente hay ciertos casos y posiciones que se han marcado a las candidaturas presidenciales. Una de ellas, la de la candidata Michelle Bachelet, que ha dicho que no se aplicaría ley antiterrorista en hechos concretos a los que se le consultó, que fue, por ejemplo, el asesinato con un incendio del matrimonio Lutzinger-Macay. ¿Cuál es la visión de los candidatos que hoy nos acompañan respecto al uso de la ley antiterrorista y cuánto se puede aplicar en hechos que hemos conocido aquí en la Araucanía? Bueno, quiero partir. La verdad es que yo soy súper claro y por votos más o votos menos siempre voy a decir lo que pienso. Lo que yo siento es que efectivamente la ley antiterrorista en casos puntuales es totalmente aplicable y es necesaria. ¿No es cierto? La ley antiterrorista, su base, su esencia lo dice. Cuando se infunde o se causa terror dentro de la sociedad, hay que aplicarla. Y aquí hay un contrasentido que de verdad yo no lo entiendo. Me gustaría que alguien me explicara cómo, ¿no es cierto?, en un gobierno de la expresidenta Bachelet aplica la ley antiterrorista en contra de personas que son del pueblo mapuche, y hoy que está en campaña, ¿no es cierto?, que es una candidata, dice que no aplicaría la ley antiterrorista. Esto toca o hace un poco relación con lo que hablamos al principio. Cuando hay épocas de campaña se hacen muchas veces ofertones o se caben cosas que son un tanto populistas para, ¿no es cierto?, llegar de mejor forma a la ciudadanía. Hay que ser de una línea. Si se aplicó la ley antiterrorista, ¿por qué después no? Eso es lo que yo no entiendo. Tengo mis dudas ahí. Diputado Edward, diputado Tuma, tema mapuche en su distrito y en la Araucanía. Bueno, mira, este es un tema que a mí me gustaría que este canal lo abordara más seriamente. Creo que es muy importante abrir un espacio, no en las campañas, sino que un espacio de discusión al interior de la región para poder consensuar cómo resolvemos el problema desde la región y no de Santiago como siempre se ha visto. Nos parece a nosotros muy lamentable la muerte del matrimonio de Lutzinger-Macay. Yo 2 días antes de esta muerte había presentado una carta abierta a la Araucanía que los medios de comunicación no la tomaron en cuenta y tampoco las autoridades. Yo señalaba lo que iba a ocurrir 2 días antes que pasara y lo estoy planteando desde hace mucho tiempo. Y es necesario que nosotros nos pongamos de acuerdo en la región, porque Santiago nunca nos va a resolver el problema. Santiago no nos conoce y para ello este es un problema menor de una provincia perdida en el sur de Chile. Y por lo tanto somos nosotros los actores de la región los que tenemos que consensuar esto. Yo hoy día en la mañana conversaba con Emilio Taladrí justamente este tema, que lo hemos conversado latísimamente con muchos actores, pero lamentablemente no hemos llegado a un acuerdo y el gobierno ha fracasado fundamentalmente y nos ha mentido porque no ha cumplido con las 3 promesas que se señalaron a partir de este desgraciado suceso. Primero, no está resuelto el tema de la consulta, un tema que el gobierno dijo que lo iba a mandar al Congreso o que iba a resolver vía decreto y no está resuelto. Sin consulta no podemos legislar ni modificar ninguna ley que tenga que ver con alguna cosa que le afecte al pueblo originario y especialmente en el caso de Pueblo Mapuche. No ha mandado la creación de una entidad que es el Consejo Nacional Indígena para poder construir el otro, porque hoy día el Estado no tiene con quién sentarse en la mesa. Por 130 años, la sociedad mayor ha colocado todas las reglas del juego. Hoy día llegó la hora de llegar a un acuerdo, a sentarse a la mesa con un gran pacto social en que tengamos consenso y podamos conversar, pero no están los representantes del otro. Y este es un gran problema. Entonces, la solución va por la vía de un proyecto que presentó Michelle Bachelet, que está detenido en el Congreso, o que un nuevo proyecto que el presidente Piñera prometió enviar para efecto de crear el otro, ¿no es cierto?, quien se sienta al otro lado de la mesa a negociar este nuevo pacto social que signifique la solución definitiva de un problema que venimos arrastrando por tantos años. Antes de ir a la opinión del diputado Tuma, ¿ley antiterrorista en el caso Lutzinger-Macay o no? Mira, en esto nosotros hemos conversado muchísimo. Creo que fue un error considerar la ley antiterrorista porque
ocurre de que la legislación actual es suficientemente dura. No hay nada más duro en la legislación penal que el incendio con efecto de muerte. Nada. Por lo tanto, no tiene razón de ser. Si lo importante es que, mira, aquí hemos fracasado, digo yo, toda la sociedad. Y en especial aquí ha fracasado la justicia, ha fracasado el sistema judicial. No han encontrado, ¿no es cierto?, los culpables muchas veces. Hemos tenido cuántos juicios con ley antiterrorista o sin ley antiterrorista. No se ha buscado, ¿no es cierto?, la solución del tema. No ha habido, ¿no es cierto?, culpables y en definitiva no es un problema ese. El problema es que precisamente no podemos estar hablando de las ensaladas sin hablar del plato de fondo. Porque aquí no es el método de la ley que le vamos a aplicar. ¿Cómo resolvemos este problema en la región? Independientemente si se resuelve o no, usted es partidario que no se aplique a ese caso. Que no se aplique porque hoy día Okay. eso provoca, ¿no es cierto?, una reacción. Y la tercera cosa que no ha cumplido este gobierno ha sido la ley de Araucanía. Todavía estamos esperando ya hace 8 meses que mande la ley de Araucanía y no hay nadie que me diga cuál es la ley de Araucanía que vamos a tener. Diputado Edwards, ¿cuál es su visión del tema indígena, específicamente la aplicación de la ley antiterrorista por el caso Luxinger-Macay? A ver, voy a hablar primero del caso Luxinger-Macay porque el tema indígena es una cosa bastante grande. El crimen de la familia Luxinger-Macay no tiene perdón de Dios. Y quienes lo perpetraron deben quedarse en la cárcel por el resto de sus días, con cadena perpetua calificada y sin ningún tipo de beneficios. Y le voy a decir más, no solamente estoy de acuerdo con la aplicación de la ley antiterrorista en ese caso, sino que estoy de acuerdo en que haya leyes que cuando los crímenes o los abusos o las golpizas se hacen con una connotación racial o homofóbica o lo que usted quiera, tiene que tener un agravante. Y ese agravante son las leyes especiales. Las leyes especiales que estamos, por ejemplo, ahora en el caso de este niñito que golpearon en San Francisco Mostazal con un tema homofóbico, no podemos aguantar, no podemos tolerarlo. Y los crímenes terroristas tienen que tener una ley especial, y no solamente por las penas, y aquí discrepo totalmente con el diputado Tuma, totalmente, porque también existen procedimientos que tienen que aplicarse. Cuando hay un delito terrorista puede ocurrir por 2 cosas. Uno, por un amedrentamiento que ocurra a un grupo específico de la población. Y perdóneme, los Luxinger habían sido atacados ¿cuántas veces? O sea, podemos decir que ellos vivían el terror, pero por supuesto que sí. Fíjese que en la Araucanía hay una persona que recibió 300 impactos de bala en las murallas de su casa. Entonces usted me va a decir que eso no es un amedrentamiento, pero por favor. O también cuando se quiere arrancar una decisión de la autoridad. Así que a mí me parece que en los casos especiales, casos como quemar vivos a una pareja de adultos mayor, merece las penas del infierno. Y la verdad que hay que aplicar todas las leyes y ojalá las leyes más duras. Ahora, eso no tiene nada que ver con la problemática indígena. Y déjeme decirle algo, esos son unos terroristas que hay que tratarlos como tales. Ahora, creo que el gobierno, en todas las materias indígenas, ha ordenado la casa respecto a lo que teníamos en la concertación. Lamentablemente, ¿cómo no se va a generar una situación de violencia, de dificultad, cuando recibimos el gobierno estaba la lista de las 308 comunidades, estaba la lista de las 115, estaban las 53 de Vieragallo, estaban los casos especiales, estaban los acuerdos del Consejo. 500 comunidades. No, en circunstancias... 309 no, 500 comunidades, 309. 308 venían solamente el pacto de reconocer y yo le pediría que me deje terminar de hablar. 500 comunidades no y se puede venir a resolvían, mentir el diputado se resolvían 23 comunidades al año. Este gobierno le va a dejar al próximo gobierno, en vez de 500 y tantas comunidades, 160 comunidades en cola y está resolviendo 37 comunidades al año. Nos dejaron el gobierno con una situación en que las comunidades veían que con suerte en 20 años se iba a resolver su problemática de tierras. Hoy día estamos dejando un gobierno que las comunidades ven que en solamente 4 años se van a resolver. Se han entregado 11.000 hectáreas de tierra al año, considerando el año 2010, en circunstancias que la concertación entregaba 6.000. Entonces, perdóneme, creo que ha habido un trabajo que se ha preocupado especialmente de favorecer, en este caso, a las comunidades mapuche. Y déjame decirle algo más, no solamente eso, las alianzas productivas, se han creado 160 alianzas productivas y 15.000 hectáreas que estaban totalmente botadas, que nos dejó el gobierno anterior, hoy día están produciendo, son comunidades que están floreciendo, que están creciendo, que están contentas. En la parte cultural,
cuando uno hace una ley que queda a medias, como la ley indígena que hizo la Concertación, ¿qué fue lo que pasó? Se empezaron a crear muchas comunidades y se destruyó la cultura, porque usted crea una comunidad y ya no tiene el lonco y la machi, sino que tiene básicamente un presidente de comunidad que es como un presidente de una junta vecina. No lo digo como crítica, pero lo digo como cultura. Entonces creamos un problema cultural dentro del pueblo mapuche que genera muchas discrepancias. Cuando usted ve que un gobierno pasa de 10.000 millones de pesos en beca indígena para apoyar la educación en general del pueblo mapuche, pasamos de 10.000 millones a 19.000 millones con una cobertura del 50% a prácticamente el 100%, es un gobierno que se ha preocupado. Y lo último que quiero decir en esta materia es que se debe respetar el convenio de la OIT y se debe consultar las materias que se hacen, que son relativas, que afectan directamente al pueblo mapuche. Y en esto creo que la Concertación no tiene ninguna autoridad moral para hablar después de la dictación del decreto 124, y tuvieron 20 años para hacer las consultas que correspondían, y los procesos de consulta fueron muy pequeños y tampoco tuvieron la cobertura que deben haber tenido. A ver, diputado Tuma. Pero mira, oye, qué ignorancia más grande. Si el 169 recién se ratificó por el Congreso en 2009, viejo. Cuando se está yendo la presidenta Bachelet. Se ratificó en 2009, pero se venía discutiendo por más de 10 años. No, eso por se lo tanto, en la Nación Unida, viejo. No, entonces, pero perdóneme. Pero oye, el Congreso lo ratifica en 2009, cuando se está yendo la Michelle Bachelet. Y no se podía hacer absolutamente nada. No me hables para atrás. La consulta fue responsabilidad de este gobierno. Fracasó el ministro Kass, que no dio el ancho. Tuvo 2 años tratando de hacer una consulta. Después el ministro Baranda, que le toca hoy día, porque el ministro Lavín, ¿para qué lo contamos? No hizo nada. Es un compadre de puras risitas, ¿no es cierto? Y no ha logrado nada. En segundo lugar, yo no sé en qué país vive este caballero. Porque las encuestas le van a demostrar, y especialmente a la del 17 de noviembre, que ellos están absolutamente equivocados como gobierno, han hecho las cosas muy mal. Él, el diputado Edward, fue el que denunció y se terminó el proyecto Orígenes en su tercera etapa porque él denunció una cosa inexistente. Se hizo una comisión investigadora que no llegó a ninguna conclusión y terminaron con el proyecto Orígenes. Y después de eso, entonces crean el PDTI, el famoso PDTI, ¿no es cierto?, que lo habla por la radio este Pituquito Aristía, que es un gran agricultor, le entregan a INDAP, ¿no es cierto?, para el resguardo de los grandes agricultores. El escándalo que tenemos hoy día, el mayor escándalo que tenemos hoy día, el tema de las heladas, pues. El ministro de Agricultura, el director de INDAP, Corfo, todos preocupados por las heladas de los grandes agricultores del norte, que hoy día tienen una tremenda helada. Efectivamente, tienen una tremenda helada. Pero el año pasado, yo tuve aquí 1.694 casos denunciados a INDAP de que tenían, ¿no es cierto?, personas que de muy pocos recursos en Freire, en Pichusquén, en Imperial y en Carahue. Hasta el día de hoy ha pasado un año y no hemos tenido respuesta de gente que perdió, ¿no es cierto?, todas sus plantaciones por la helada, y no hay una reacción de este gobierno porque no tiene sensibilidad social. Si este es un gobierno de la empresa, el gobierno de los empresarios, entonces tenemos un problema, ¿no es cierto?, de cómo va a actuar un gobierno que tiene una sensibilidad distinta. Por eso queremos que vuelva Michelle Bachelet, porque este gobierno ha sido el gobierno de los empresarios, el gobierno de muchas cosas. Mira, una sola cosa. Diputado Tuma, vamos con la réplica respecto al programa Orígenes del diputado Edwards y luego con Mauricio Ojeda. Okay. Bueno, yo primero que estoy muy contento de que el diputado Tuma no rebatió ninguna de las cifras que entregué, ninguna. Por lo tanto, supongo que él las acepta y las conclusiones son bastante claras de lo que estuvimos conversando. Y respecto al programa Orígenes, déjeme decirle a usted que me está escuchando, el programa Orígenes fue un programa absolutamente corrupto, absolutamente desorganizado, en que las platas se perdían, en que no se llegaba, y peor que todo, que no se llegaba a la gente, y peor de todo, es que la selección de las comunidades se hizo de manera política. Y quedaron muchas comunidades que no fueron servidas, apoyadas por el programa Orígenes. Y lo que hicimos nosotros en este gobierno, y yo lideré esta discusión, fue crear el programa Chile Indígena, que entre lo que tiene como misión es apoyar a todas aquellas comunidades que habían sido discriminadas por el programa Orígenes. Y para ese programa conseguimos miles de millones de pesos, en lo cual, perdóneme diputado, todo el mundo lo conoce, el programa Chile Indígena, se consiguieron miles de millones de pesos que se están hoy día aplicando a las comunidades, y a mí por lo menos me tiene muy tranquilo de que va a ser un programa mucho más ordenado que lo que fue Orígenes, que fue, perdóneme, un escándalo de la Concertación. Por favor, Mauricio Ojeda. Lo que yo quiero plantear primero es que fui parte de este gobierno también del presidente Sebastián Piñera durante 2 años, y como integrante del gobierno también tengo conocimiento respecto a todas las cifras y lo que sucedía y cómo recibimos la casa, que está muy desordenada y hay que decirlo. Decir que este es un gobierno, ¿no es cierto?, que no tiene conciencia social es un descriterio, según mi forma de ver, y cómo la gente ha ido recibiendo los beneficios.
La gente sabe perfectamente de los PDTI, a propósito de los PDTI, que eran 2.000 personas, 2.000 familias las beneficiadas. Eso es lo que gobierno de la concertación. De 2.000 pasamos a 20.000 familias. ¿Que hay algún error en el proceso, en el camino? Ok, perfecto, pero consideramos que saltamos de 2.000 a 20.000 familias beneficiadas. Respecto al tema del pueblo mapuche, del pueblo indígena, muy importante decir, y comentamos en la mañana también en otro debate, el presupuesto, criticaba también el propio diputado Joaquín Tuma, no se ejecutó el primer año completamente de parte del gobierno del presidente Piñera. Y claro que no se ejecutó completamente respecto a las compras de tierra. ¿Por qué? Porque este gobierno llegó a poner el cascabel al gato. Se acabaron los negociados en la compra de tierra para las comunidades indígenas. Los corredores de propiedades que se llenaban los bolsillos a costa de la plata de todos los chilenos, eso nunca más. Lo mismo Chile, ¿no es cierto?, el programa Orígenes. Los recursos se quedan principalmente en las consultoras, que luego son recursos ocupados muchas veces para campañas políticas. Así es que decir que este gobierno no tiene conciencia social está totalmente alejado de la realidad. En segundo término, en el gobierno, si estamos haciendo comparaciones, de Michelle Bachelet, por ejemplo, en carteras como obras públicas, llegaban pocos recursos y de los pocos recursos que llegaban no se ejecutaban. Las platas eran devueltas a Santiago, a nivel central. Hoy en día, sí podemos dar fe de que los recursos se invierten íntegramente en nuestra región y estamos ubicados hoy en día en el segundo lugar en el ranking de los recursos que recibimos a nivel país. En primer lugar está la región metropolitana y en segundo lugar está la región de la Araucanía. Y los recursos son bien invertidos. No hay negociados, que es lo más importante y que la gente pedía a gritos. Que no unos pocos se llenen los bolsillos a costa de todos los chilenos. Señores, nos tenemos que ir a una pausa, nos tenemos que separar por un instante, diputado Tuma. Al regreso vamos a ver si vamos a tener una réplica respecto a este tema, porque además vamos a estar hablando de educación, otro tema que ha sido importante en la agenda del último tiempo y que va a ser tema también, nos imaginamos, decisorio para quienes vayan a marcar su voto este próximo 17 de noviembre. Estamos en un especial de Pulso Regional con 3 de los candidatos que estarán en la papeleta de la elección de diputados en el Distrito 51. La pausa y regresamos. Muy bien, regresamos a Pulso Regional en este especial debate con los candidatos a diputados del Distrito 51. Hoy nos acompaña don José Manuel Edwards, don Mauricio Ojeda y don Joaquín Tuma. 3 de los nombres que estarán en la papeleta este 17 de noviembre para quienes están votando en las 7 comunas que forman este distrito de la Araucanía Sur Costa, que son los que representan nuestros invitados de hoy en Pulso Regional. Ya habíamos adelantado, previo a la pausa, que vamos a estar hablando de un tema que también está ocupando la agenda en estas campañas y que tiene que ver con la educación, en la visión que los candidatos que nos acompañan tienen respecto a la educación, con características también especiales que pueda tener el distrito, pero que hoy día se discuten a nivel nacional. ¿Con qué partimos, diputado Tuma? Bueno, nosotros tenemos una situación gravísima, en especial el Distrito 51. Todavía tenemos una cantidad de unas 250 escuelas unidocentes y que eso provoca, ¿no es cierto?, un daño tremendo en la formación de los jóvenes porque no tienen una educación de calidad. En segundo lugar, quiero señalar que en nuestro distrito no están los preuniversitarios, que permiten que la gente llegue a la universidad y hay una discriminación, digamos, del modelo, porque evidentemente las propias universidades con las cuales yo me contacté siendo diputado en el primer año en ejercicio, no quisieron abrir preuniversitarios en ninguna de estas comunas. Conversé con la Universidad Católica, conversé con el rector de la Universidad de la Frontera, conversé con el rector de la Autónoma, en fin, de todos los, y ninguno se interesó en ir allá. Yo creo que lo que está pasando es precisamente de que está actuando el mercado y el mercado no funciona en estas pequeñas ciudades. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en el fondo? Yo soy partidario de la desmunicipalización de la educación y también de la salud. Y yo siempre lo digo, los municipios son municipios pobres, no reciben recursos suficientes para atender menos este tipo de situaciones especiales que le han encargado y no son entidades que hagan bien la pega en esta materia. Por lo tanto, creo yo que es necesario que vuelva al Estado. Y yo creo que en el tema de salud, el Estado tiene una posición importante en esta materia y puede reforzarse en materia de educación con mayor razón. Yo creo que la educación tiene que volver
al Estado, tiene que volver a corporaciones regionales, no sé, el modelo que se va a seguir, pero los municipios no dan el ancho para esto, es una carga para ellos. Veamos las transferencias que hacen anualmente de los recursos que están destinados a gastos normales o a gastos de gasto corriente de los municipios y no están. Yo le he preguntado a mucha gente que ha estado en mis reuniones si ellos saben cómo se financia un municipio y ellos no saben de dónde viene la plata para pagar al alcalde, los concejales, el camión de la basura, el que va a dejar el agua. No lo sabe la ciudadanía. Ellos dicen, mire, del Estado, si el Estado no aporta. Los que aportan son el Fondo Común Municipal de otros municipios para ayudar al funcionamiento de esta municipalidad. Por lo tanto, si tú le recargas acciones distintas para la cual fueron creados, me parece a mí que es un despropósito y naturalmente quiero terminar mis palabras señalando que los municipios hoy día tienen que preocuparse de cómo hacer los emprendimientos. Si no hay trabajo, ¿cómo apoyamos a los emprendedores? ¿Cómo hacemos entonces la visión de traer turismo o de traer otro tipo de emprendimiento que sean, ¿no es cierto?, acorde a sus potencialidades que tiene y ahí entonces surgir, a lo mejor, detener esta emigración de los jóvenes que se están yendo a la región. 1 de cada 5 en Puerto Saavedra se han ido en los últimos 10 años. Muy bien. Candidato Mauricio Ojeda. Bueno, respecto al tema de la educación, lo principal, ¿no es cierto?, el principal debate claramente en nuestro país es el tema de la calidad de la educación. ¿Qué calidad de educación tenemos? Pero quiero ir un poco más allá y hablarle a cada uno de los jóvenes principalmente que están viendo, ¿no es cierto?, la televisión. Es que cada uno es el propio responsable de su destino. Hoy en día el Estado debe garantizar que ningún joven que tenga las condiciones, que tenga las cualidades, que sea inteligente y que se esfuerce, tiene que garantizar al Estado que va a estudiar. Para eso están las becas, ¿no es cierto?, que se han incrementado notablemente en el gobierno del presidente Piñera, todo tipo de becas, no solamente para el mundo mapuche, sino también el no mapuche, y la clave está en el esfuerzo de cada uno. Se puede salir adelante, simplemente basta con soñar muy alto y salir adelante. Y lo digo con conocimiento de causa, por haber estudiado en forma particular en un colegio muy pequeñito, en un colegio rural, una escuelita con número, luego en un liceo municipal también, de administración municipal, que no quiere decir que por haber estudiado la educación municipal no tienes posibilidades de llegar a la universidad. Con crédito además, con el cual estudié, que hasta hace muy poco todavía estaba pagando. Por tanto, quiero decir con esto, que depende, más allá de la calidad de la educación, que sí hay diferencias, las brechas son bastante grandes respecto a los colegios particulares y los municipales, eso es cierto, es verdad, pero depende de cada uno de ustedes, de los jóvenes y también del incentivo de los padres. Es muy difícil cuando la gente viene del campo, de sectores rurales, es muy sacrificado, pero se puede, y ese es el mensaje que yo quiero dejar, más allá de la discusión, o muchas veces el populismo, que educación gratis para todos, porque viene en la época de campaña, o no educación gratis. Creo que la base central está en uno mismo, en esforzarte si tú quieres salir adelante. Y el Estado debe garantizar aquellos que se esfuerzan y que son inteligentes, que tienen buenas notas, tienen las condiciones, no pueden quedarse fuera de la universidad. Diputado José Manuel Edwards, Educación. A ver, la pregunta está planteada bastante amplia, así que voy a tratar desde lo macro para llegar a lo micro. A mi juicio, creo que la discusión hoy día es cómo mejoramos la calidad de la educación. Ahora, es la calidad de la educación, la calidad de todos los tipos de educación que existen. A mi juicio, y esta es la idea que yo tengo, es que da lo mismo si el colegio o el liceo es municipal o es particular subvencionado. Lo importante es que nos entregue una calidad de educación que esté acorde y que nos permita tener lo que todos añoramos, que es la igualdad de oportunidades, y la educación es sin duda lo principal para efectos de la igualdad de oportunidades e ir disminuyendo la brecha, la desigualdad social que hoy día tenemos en Chile. Y por lo tanto, mi planteamiento general para la educación es fortalecer la educación pública y también fortalecer la educación particular subvencionada. Y cuando nosotros vamos especialmente a distritos multiculturales, porque nuestro distrito tiene una maravilla, que es el único distrito en Chile en que una minoría es mayoría, en este caso el pueblo mapuche, y no solamente eso, es de una diversidad maravillosa. Hoy día nosotros estábamos almorzando en Imperial con el equipo y discutíamos la cantidad de diversos tipos de personas que tenemos en el distrito, es maravillosamente diverso. Y cuando uno tiene una diversidad, tiene que permitirle a la educación expresar esa diversidad. Si nosotros queremos que, por ejemplo, fortalecer, fomentar la lengua mapuche, bueno, permitámosle que existan emprendimientos, profesores mapuches, de emprendedores
en colegios particulares subvencionados que le pongan un énfasis mayor a lo que podría ponerle un colegio que viene del Estado diseñado desde Santiago, porque algunas veces reclamamos contra Santiago, y es verdad, pero también ahora en el caso de educación quieren centralizarlo todo. A mí me parece que lo que hay que hacer es tener distintos tipos de colegios y ojalá diversidad para que los padres también puedan elegir. Eso me parece que es fundamental. Dentro del distrito nosotros tenemos una problemática muy grande, ya llegando un poco más a lo particular, que son las escuelas unidocentes. Yo estoy de acuerdo en que hay que tratar esta materia en las escuelas unidocentes. Un niño que estudia con un solo profesor y en la misma clase tiene niños de distintas edades, es evidente que no va a poder tener la profundidad que requiere, porque el mismo profesor va a tener que en el mismo tiempo tratar de ayudarlos a todos los niños. Por lo tanto, la profundidad de los conocimientos para cada nivel va a ser muy difícil de lograr, y por eso es que tenemos que hacer escuelas de concentración. Obviamente que las escuelas de concentración tienen que haber una solución de transporte, porque una de las gracias de la escuela unidocente es que está en el lugar que se necesita. Y por lo tanto, el transporte también es una materia, y también, por supuesto, lo que es el alojamiento. Durante el gobierno del presidente Piñera han habido muchos avances. Falta muchísimo, pero ha habido muchos avances que me gustaría comentar. El primero, la subvención escolar. La subvención escolar ha pasado de 45.000, 50.000 pesos por alumno por mes a algo así como hasta la subvención escolar preferencial, hasta algo así como 80.000 pesos en muchos casos. Por lo tanto, los colegios están teniendo una subvención o mayores recursos para poder generar una mejor calidad de educación. También hemos visto que en el gobierno del presidente Piñera los CIMSE, los resultados de nuestros niños en la región general, han subido muchísimo. Por lo tanto, se ha mejorado en muchos lugares, y creo que hay políticas públicas como la beca vocación de profesor o lo que son los liceos bicentenarios que han ido en la dirección correcta de apoyar a niños sin ningún tipo de selección de alumnos para mejorar sus puntajes, como el caso en la región también, por ejemplo, el liceo de Purén. Ojalá que tengamos un liceo bicentenario lo antes posible en la zona costera. Yo creo que esos son principios básicos que nosotros tenemos que seguir para lograr una educación que sea de calidad. Y termino con esto. Detrás de cuando dicen que se quiere terminar con el lucro, yo estoy de acuerdo que hay que terminar con el lucro desmedido, el mal lucro, o el lucro en las universidades, porque eso es ilegal. Pero cuando dicen que quieren terminar con el lucro, y me gustaría una aclaración, en este caso el diputado Tuma, y me imagino que conoce el programa de Michelle Bachelet, no puede eso significar terminar con los colegios particulares subvencionados. Yo creo que los colegios particulares subvencionados son muy importantes para Chile y tenemos que fortalecerlos, y no podemos usar una consigna para atacarlos. Ahora, tenemos que mejorar el acceso a las universidades, y para eso el gobierno del presidente Piñera ha hecho varias medidas. Primero, pasamos de 100.000 becas, hay 1 millón de estudiantes más o menos, 100.000 becas pasamos a 400.000 becas. El crédito con aval del Estado pasó de 6-7% de cobro ahora a un 2%. Y lo más importante en esta materia para lo que es el financiamiento de la educación superior es que de ahora en adelante, desde el gobierno del presidente Piñera en adelante, el estudiante paga su crédito de acuerdo a lo que gana y no una cuota fija. Si no trabaja, no paga. Si trabaja y le va más o menos, paga más o menos. Y si trabaja y le va muy bien y gana varios millones, ojalá a todos, pagará un poco más, pero depende de él. Ese yo me parece que es la forma de atacar este sistema, y no decir educación gratuita para todos, que incluya a quienes sí pueden pagar. Quienes sí pueden pagar, está bien que paguen. Los que no pueden pagar, que tengan garantizado un crédito y que una vez que salen, paguen de acuerdo a lo que pueden. Y si no pueden pagar, se condona la deuda. Muy bien, diputado Tuma, iba a hacer una réplica del tema. Mira, con respecto a la escuela particulares subvencionados, lo que se trata en el proyecto de Michelle Bachelet es que la gente que recibe subvenciones tenga, ¿no es cierto?, una fiscalización para que los dineros vayan a los alumnos, que vaya a la infraestructura. Hay mucha gente que hoy día recibe subvenciones y saca ese dinero fuera de la escuela. Lo que queremos es que ahí está el lucro. Si el lucro, digamos, que hagan lucro no es problema. Yo soy, ¿no es cierto?, un seguidor y un amante del mercado. Lo que no queremos es que se lleven la plata para la casa. Si el Estado lo está ayudando es para fortalecer la escuela y para fortalecer la educación de calidad. Lo que pasa es que muchos se llevan la plata para la casa, entonces no puede ser. Ahora, quiero terminar señalando lo siguiente. Dentro del distrito en especial, lo que nosotros necesitamos es más escuelas técnicos profesionales. Yo creo que ahí tenemos un déficit enorme, porque te comentaré que en Pitrufquén, conversando en algún minuto con el alcalde, en su municipalidad, yo decía, bueno,
¿cuál es la identidad que tiene Petrusquén? Y él me decía, mire, la identidad nuestra es que somos una comuna de pequeños agricultores. Entonces yo le digo, alcalde, lléveme a la Escuela Técnico Agrícola para ver dónde están haciendo las apuestas agrícolas. Y me dice, no lo puedo llevar, diputado, ¿por qué no tengo Escuela Técnico Agrícola? Entonces, hoy día estamos generando una idea de crear una Escuela Técnico Agrícola en Comuy. Para eso hicimos una visita esta semana con todos los, digamos, la Junta de Vecinos, agricultores de Comuy, que este diputado ha llevado precisamente a mirar una escuela técnica espectacular que tenemos en el distrito, que es la escuela de Mario Dillens en Puquereo, y la gente llegó entusiasmadísima de vuelta para poder replicar entonces la escuela, porque hoy día si no hay empleo, si no hay posibilidad, ¿qué es lo que hace la gente? Está migrando, estamos viviendo en la familia, entonces hay que crear empleo para que los jóvenes trabajen donde nacieron. Ese es un tema fundamental. Muy bien. Cerramos entonces educación para dar paso a un hecho que va a ocurrir también este 17 de noviembre, cuando se esté eligiendo los diputados. Hay un voto, el voto verde, que va a estar por primera vez en la historia de Chile en una votación presidencial y parlamentaria. Y es la elección de consejeros regionales, para algunos todo un símbolo de lo que es el avance, la descentralización del país. ¿Cuánto de importante es la elección de consejeros regionales por voto directo? Hasta ahora recordemos que eran elegidos por los concejales. ¿Es realmente el efecto que va a tener el de la tan ansiada descentralización y el fortalecimiento de las regiones? Mauricio Esqueda. Para mí, Sergio, es la primera pincelada de la verdadera regionalización, de la cual tanto tiempo se ha hablado y la verdad es que está muy manoseado. Creo que una tremenda iniciativa de este gobierno, el gobierno del presidente Piñera, el poder elegir a aquellos que tienen, ¿no es cierto?, el poder de decidir hacia dónde se van los recursos que evidentemente se quedan principalmente en Temuco y en Padre Las Casas y no llegan en su mayoría, ¿no es cierto?, a Cholchola, comunas chicas como Puerto Saavedra, a Imperial, etcétera. Porque principalmente los consejeros regionales trabajan, y aquí hay un tema que va enlazado con lo que planteaba al principio, los consejeros regionales principalmente son de Temuco. Por tanto, también están centrados en trabajar, ¿no es cierto?, por sus comunas, por sus territorios. Y va entrelazado con lo que manifestaba antes. Cada persona que tiene una identidad de un territorio, evidentemente, va a trabajar por aquel territorio. En el caso de los consejeros regionales, lo que yo sí debo reconocer es que no ha habido una campaña activa y que debió hacerse desde hace mucho tiempo para poder explicarle a la ciudadanía cuál es la labor, cuál es la función de los consejeros regionales, que es principalmente, ¿no es cierto?, distribuir los recursos para los distintos proyectos que postulan todas las municipalidades de las comunas. Creo que aquí faltó información, la gente no tiene idea, ni conoce a los consejeros, pero también hay un llamado de atención a los propios consejeros regionales que hoy van a la reelección. Si es que nosotros le preguntamos a la ciudadanía, ¿a cuántos de los 14 consejeros regionales conocen? Con suerte, 2 o 3. Y la mayoría hoy va a la reelección. Y eso es porque no había un trabajo en terreno, la gente no los conoce. Y yo hago la invitación, al igual que en las candidaturas a diputados, que voten por la gente que es de su zona, los consejeros regionales que ustedes conocen y que son, en buen chileno como se dice, que son sandía calá. Búsquenlos, identifíquenlos y voten, prefiéranlos, de verdad, porque es la única forma de atraer inversión y traer recursos y sea gente que va a pelear por sus comunas. Es lo más importante. Es el inicio, creo yo, de la regionalización, pero nos falta muchísimo todavía, Sergio. Diputado José Manuel Edwards, ¿cuánta descentralización y cuánto se puede hacer desde el hemiciclo? A ver, bueno, el tema de los consejeros regionales creo que fue una gran reforma que logramos en el Parlamento y una, por supuesto, liderada por el presidente Piñera. Los consejeros regionales lo que hacen es toman el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que es un fondo que deciden completamente las regiones en qué se va a usar, y van tomando las determinaciones de qué proyectos se aprueban y cuáles no. En este periodo se ha aprobado, por ejemplo, muchísimos proyectos muy interesantes. En el caso de Imperial, la reposición del puente Padre Hurtado, la plaza Pedro Valdivia. En el caso de Carahue, muchísimos APRs. En el caso de Saavedra, por ejemplo, la pavimentación del Alma al Temo. También en el caso de Freire, el CEFAM, el caso de Teodoro Schmidt, el CEFAM, y muchos más proyectos. Son extremadamente importantes porque determinan las prioridades. Y si nosotros, por ejemplo, apostamos por una región que no tenga familias que no tengan agua potable, el mejor lugar para buscar los recursos para hacer los proyectos de APR, por ejemplo, de agua potable rural, es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, y ese lo determinan los consejeros regionales. Es por eso que esta elección es muy importante, y ojalá en el futuro también podamos elegir a los intendentes. Y le voy a explicar por qué. Porque incluso la definición de estos fondos que se determinan regionalmente, o sea que no se le pregunta a otras regiones ni a Santiago, es el intendente
el que tiene es el único que tiene la potestad de poner en discusión cuál es el proyecto que vamos a votar. Los consejeros no pueden proponer. Es el intendente el que propone y los consejeros votan respecto a lo que el intendente propuso. Y por lo tanto el intendente en este caso tiene un poder muy grande sobre la decisión de los recursos regionales. Y por eso creo que en el futuro ojalá que tengamos una elección directa de intendentes como otra forma de descentralización. Y si me permites voy a dar 2 ideas adicionales. Creo que, y estas tomadas del programa de Evelyn Matei, creo que las compañías que vienen a una región como la nuestra debiesen dejar al menos un 1% de la inversión para que sea de destino regional, que nosotros podamos decidir. Por ejemplo, tenemos un gran aeropuerto que va a estar listo muy pronto en la comuna de Freire. Hubiese sido muy bueno que una gran parte de esos recursos se hubiesen invertido de decisión regional. Y otra idea que es muy importante que está en el programa de gobierno de Evelyn Matei es que el 10% de todos los impuestos que pagan las compañías que están derivadas de los negocios que se hacen en la región, queden en la región para que sean de decisión regional. Esto, por supuesto, no es para que llegue menos de la central, del gobierno central, sino que para que la región tenga mayor potestad sobre sus recursos. Nosotros tenemos, por ejemplo, muchas empresas forestales. Yo creo que las empresas forestales son un aporte, pero también hay muchas externalidades negativas de las empresas forestales en los caminos, en los puentes y otras, en el agua, por ejemplo, y sería muy importante que las empresas forestales, parte, por ejemplo, de los impuestos que pagan, se queden en la región y sean de decisión regional. Y los consejeros regionales serían quizás los encargados, en conjunto con el Ejecutivo Regional, que es el intendente, de decidir estas materias. Que se puedan mitigar ahí. ¿Usted fue consejero regional, diputado? Exactamente. Bueno, primero de nada hay que aclarar un poco. Esta ley de descentralización la hicimos en la concertación con el gobierno del presidente Elwin. El año 1993 se crean los consejos regionales. Hoy día lo que está haciendo esta nueva situación es que se elijan por la ciudadanía. ¿Es un detalle menor, diputado Tuma, o vale la pena esta elección directa por la... Es muy importante por lo que viene. Yo te quiero explicar porque quiero aprovechar esta Cámara para hacer un poco de alguna manera de educación cívica, ¿no es cierto? Porque la gente no sabe muchas veces cómo funciona la institucionalidad. Entonces aquí tenemos una situación tal como lo decía el diputado Edward. Aquí hay un consejo regional que forma parte del gobierno regional. Es difícil entenderlo a veces, en que el intendente pasa a ser el ejecutivo o el jefe de este consejo regional, donde se deciden los recursos que llegan a este Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Yo quiero recordar que hace 20 años atrás, donde yo fui miembro del primer Consejo de la Araucanía, en el año movíamos nosotros del orden de los 9.000 millones de pesos. Hoy día, en este gobierno, ahora en este Consejo, este año se van a ejecutar 160.000 millones. Estamos hablando 17 o 18 veces más de lo que se hacía hace 20 años atrás. Esto ha ido creciendo todos los años y por lo tanto esto es muy importante. Hay reclamos, como hacía Mauricio, de que hay comunas que no le llegan recursos. Aquí tenemos un problema. El problema es que muchas veces las comunas no tienen la capacidad humana de profesionales para levantar proyectos, por un lado. Y segundo, de que efectivamente hay tal vez negociaciones hoy día de consejeros regionales que son electos por una determinada comuna y fuerzan, ¿no es cierto?, los recursos hacia la comuna que lo eligió. ¿Por qué? Porque hay relaciones entre quien lo nombró. ¿Quién lo nombraba antes? El alcalde y los concejales. Le sacamos a los alcaldes en algún minuto y hoy día lo eligen los concejales. Para evitar esta colusión, digamos, de intereses, se va entonces a esta buena cosa, digo yo, en que se van a elegir directamente por la ciudadanía. Pero hay algo fundamental, ya lo mencionó el diputado Edward. Es necesario no elegir a los intendentes, sino que al presidente del Consejo Regional. Y las atribuciones que tiene el intendente traspasárselas, porque alguien tendrá que quedar como representante del presidente en la República, en la región. Entonces, ahí tenemos, o a lo mejor dejamos, como yo hice una propuesta alguna vez, de que los intendentes sean elegidos, pasen a ser jefes del gobierno regional y que los gobernadores representen al presidente de la República, por ejemplo. Entonces, ahí podríamos tener una solución. Pero el tema es el siguiente, es que hoy día el intendente tiene dos sombreros. Tiene el sombrero de quien lo nombra y de quien le paga el sueldo, y tiene el sombrero de la región. Y cuando hay un conflicto de intereses entre la región y el poder central, naturalmente que el intendente tiene que volcarse hacia la opinión del presidente, porque si no lo echa el otro día. Entonces ahí tenemos un problema. Entonces necesitamos regionalizar los recursos y yo no estoy tan de acuerdo en esto de aplicarles impuestos a las inversiones que se hagan en la región. Y quiero explicarlo porque es muy interesante.
Hoy día es el uso del recurso, no es un nuevo impuesto. Sí. Es que parte de lo que paga se queda en la ya región, paga pero lo que ya paga. territorial, ¿no? Pero a ver, mira, lo que pasa es lo siguiente, de que nosotros aquí en la región tenemos una dificultad para que lleguen empresas a invertir. Tenemos la gasolina más cara, el petróleo más caro, el agua más cara, que muchas veces no hay, y tenemos también la electricidad más cara de Chile. Entonces, las empresas vienen aquí, no se instalan. Hoy día vemos cómo la industria de la madera, del mueble, está en Santiago, no está aquí, precisamente donde se producen los árboles. Entonces, lo que yo digo, a través del FNDR, el gobierno distribuye mejor. Si los impuestos que todas las empresas pagan van a un fondo fiscal y el gobierno determina, ¿no es cierto?, redistribuirle en las regiones. Creo que hemos hecho una buena cosa nosotros los parlamentarios, en general, de haber puesto un pero para el financiamiento de Transantiago, que hoy día esta región va a recibir alrededor de 17.000 millones adicionales anuales por 10 años, que va a incrementar el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Por lo tanto, hay muchos recursos, incluso más. Quiero señalarlo, que hay gente que no lo sabe, que el gobierno regional puede con los ministerios hacer convenios de programación, de tal manera que si yo quiero el día de mañana, por ejemplo, hacer una pavimentación de un camino, yo le digo al Ministerio de las Públicas, mire, ¿sabe qué va? Le vamos a aportar aquí 3.000 millones de pesos, usted ponga los otros 100.000 restantes y pavimentemos este camino que no da el ancho. Hoy día tenemos un problema con la carretera de la costa. No se puede pavimentar la carretera de la costa porque no tiene el RS, no lo da. Entonces yo le he pedido al gobierno, que no lo ha dado, el presidente, un compromiso que tiene el ministro Chadwick conmigo, de darle, ¿no es cierto?, un decreto presidencial para levantar este requisito del RS a la carretera de la costa, que podría significar un gran desarrollo del turismo y una alternativa a la Ruta 5, porque el día de mañana se corta el puente Coyipulli por un terremoto y quedamos divididos en dos. Entonces necesitamos florecer un turismo de costero con esta nueva carretera de la costa por la cual yo he estado luchando durante tanto tiempo. Yo la verdad, Sergio, escucho al diputado Joaquín Tuma, y con todo respeto diputado, y lo decía en la mañana, no existe un conglomerado político ni un gobierno que tenga una varita mágica y en 4 años pueda decir todos los problemas solucionados. Hay que ser súper claros y justos en que la Concertación estuvo 20 años en el poder y en 4, evidentemente, no vamos a poder remediar todos los problemas que quedaron de la Concertación, donde él dice que hubo un buen trabajo de todos los parlamentarios con entregar recursos a las regiones a propósito del Transantiago. Claro, si fue un fiasco, un fraude, el Transantiago de la Concertación, lo más lógico es que llegue algo de beneficio hacia las regiones y entre muchas otras cosas más. Entonces, aquí también hay que ser súper prudentes y en ese sentido quiero llamar la atención de la gente y decirles y que logren mirar el país que hoy tenemos, el país que hemos construido y cómo lo ha hecho el gobierno del presidente Piñera, donde antes que comenzara a gobernar todos estaban asustados que era el gobierno de los empresarios, etcétera, y que casi un acabo de mundo, como se dice en buen chileno. Pero la verdad es que nuestro país ha ido mejorando, nuestra región en particular ha pasado de un 6º lugar en la cantidad de recursos que nos llegaban a un 2º lugar. Así es que creo yo que lo más prudente y lo mejor para nuestro país es no improvisar ni tampoco querer buscar implementar sistemas que han fracasado en otros países del mundo. Así es que aquí es muy claro, Evelyn Matei debe ser la próxima presidenta de Chile porque la derecha ha sabido administrar el capital humano, técnico y los recursos de nuestro país. Hemos sido un gobierno responsable, que no vamos a caer en populismo ni tampoco en la demagogia de ofrecer cosas, ¿no es cierto?, con tal de conseguir mayor cantidad de votos. Responsabilidad ante todo y la gente debe evaluarlo y creo que el 17 de noviembre deben elegir a Evelyn Matei como la presidenta para continuar con un país como el que hoy tenemos. Muy bien, señores candidatos, se nos ha acabado el tiempo, hemos llegado al final del programa y en esta parte final tiene 1 minuto cada uno de los candidatos para que se dirija a los electores que hoy día están en la sintonía de Autónoma Televisión y que les den a conocer entonces las razones por las que deben elegirlo a ellos el próximo 17 de noviembre. Comenzamos con el candidato del Pacto Nueva Mayoría, militante del PPD, actual diputado en ejercicio, el señor Joaquín Tuma. Bueno, un saludo a todas nuestras amigas y amigos que nos están escuchando y viendo en este programa. Quiero decirles que yo he estado trabajando durante 4 años con ustedes, conozco cada uno de los rincones de nuestro distrito, yo soy de la región, trabajé y viví toda mi vida acá, me conocen y hemos trabajado con mucha confianza y ustedes, por supuesto, saben de mi trabajo en terreno. Por lo tanto, yo quiero decirles, se viene un nuevo gobierno, vamos a ser triunfantes con Michelle Bachelet el 17 de noviembre, seguramente en primera vuelta, y tenemos entonces que empezar a trabajar. ¿Cuáles van a ser las próximas políticas públicas que vamos a tratar de hacer en estos próximos 4 años? Con usted, señora, no para usted, con usted, señor. Por eso que yo creo que se viene la nueva
mayoría con una participación ciudadana que es la que usted espera. Muy bien, muchas gracias, diputado Joaquín Tuma. Entonces, y vamos con el minuto que corresponde al candidato independiente pro UDI, el señor Mauricio Ojeda. Bueno, lo primero que quiero decir y destacar lo que tú recién planteas, hay un grado de independencia. Si hay algo que yo valoro en este mundo es la libertad. Toda la gente valora ser libre y poder decir lo que piensa, lo que siente, sin tener presiones, ¿no es cierto?, de partidos políticos, ¿no es cierto?, de los grandes conglomerados de nuestro país. En ese sentido doy garantías que en mi grado de independiente y además valorando la grandeza de la UDI por darme el cupo para poder postular un cargo parlamentario, siempre voy a responder a lo que pienso y a lo que siento, nunca con presiones que no todos pueden decir lo mismo, lamentablemente, en nuestro país. En segundo término, llamar e invitar a toda la gente, a usted señora, a los jóvenes principalmente, a apoyar a la gente que se atreve, gente que es nacida y criada en su zona, que ha vivido siempre, toda la vida, cada una de las necesidades que tiene la gente. Es lo más importante para que nuestras regiones de verdad y nuestras comunas progresen. Hay que elegir a la gente que vive y que además, aparte de haber vivido todas las cosas y las situaciones en la región, tiene un amor y un cariño por el territorio. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias entonces, Mauricio Ojeda. Vamos ahora con el minuto del actual diputado en ejercicio, miembro y parte de la lista Alianza, militante de Renovación Nacional, el diputado José Manuel Edwards. Bueno, voy a aprovechar este minuto para saludarla a usted que nos está viendo de toda la región y en particular de la zona costera. Decirle que en mis 4 años de trabajo como su diputado he estado permanentemente en terreno y que en el futuro quiero seguir trabajando en áreas que ya hemos trabajado muchísimo, como por ejemplo el tema de la salud. Tenemos que lograr que haya más médicos especialistas en nuestra zona, que la atención de salud sea una atención con más cariño, mejor. Tenemos que entregarle más recursos también a todo el área de salud. También decirle que voy a seguir defendiendo los ideales y los principios que tengo de defensa de la familia, de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, de la defensa de la vida que está por nacer y tratar de mejorarle la vida a todas las madres y todas las familias de nuestro Chile. Y por último, trabajar en conjunto con el gobierno que gane, espero que sea Evelyn Matei, para lograr que los sueldos a final de mes sean lo mejor para toda la gente. En particular, las pensiones de nuestros abuelitos, que aumente la pensión básica solidaria y los aportes previsionales solidarios, también las ayudas a nuestros pequeños agricultores, a nuestros independientes, para que al final de mes puedan vivir tranquilos y mejorar su calidad de vida. Muchas gracias al diputado José Manuel Edwards y con esto terminamos la ronda entonces de un minuto de cada uno de los candidatos que hoy nos han acompañado en este programa especial de Pulso Regional en que hemos querido conocer la visión de diversos temas de ellos quienes son candidatos en el Distrito 51, Araucanía, Sur, Costa y que estarán en la papeleta entonces el próximo 17 de noviembre. A todos ellos, muchas gracias por habernos acompañado. Diputado Joaquín Tuma, muchas gracias. Al candidato Mauricio Ojeda, también muchas gracias por haber estado con nosotros. Diputado José Manuel Edwards, muchas gracias por habernos acompañado. A usted, como siempre, gracias por su sintonía. El próximo viernes nos encontramos en un nuevo Pulso Regional, espacio para el análisis y el debate. Nos vemos.